¿Qué tal, mi gente querida? Hoy es 14 de marzo del 2026. Entrando ya en materia, suscríbete ahora mismo al canal, regálanos tu like y activa la campanita para seguir creciendo juntos y para que no te pierdas nada de lo que viene. Antes de entrar en el análisis de fondo, hay que hacer una advertencia esencial. Lo que está ocurriendo no puede leerse con categorías rutinarias. No estamos ante una crisis cualquiera. No estamos ante un episodio aislado y tampoco ante una simple demostración de fuerza. Estamos ante un reordenamiento abrupto del tablero regional con implicaciones que desbordan a Irán, a Israel y a Estados Unidos. Cuando una estructura de poder pierde de forma violenta a su figura central, lo que sigue no siempre es colapso. A veces lo que viene es concentración. A veces lo que emerge es una forma más rígida, más cerrada y más agresiva del sistema mismo. Y precisamente por eso este momento exige algo más que reacción emocional. Exige lectura estratégica, exige perspectiva histórica y exige, sobre todo, la capacidad de distinguir entre un golpe especular o espectacular y sus consecuencias reales. Porque una operación militar puede ser impecable en términos tácticos y al mismo tiempo puede abrir una fase políticamente más peligrosa. Puede debilitar capacidades inmediatas, pero endurecer la voluntad del adversario. Puede alterar una cadena de mando, pero consolidar una lógica de supervivencia mucho más radical. Ese es el punto central que muchos todavía no terminan de comprender. La pregunta ya no es solamente ¿qué ocurrió? La pregunta es ¿qué tipo de escenario empieza a configurarse después de lo ocurrido? Y esa diferencia es decisiva, porque los vacíos de poder no permanecen vacíos por mucho tiempo, se llenan. Y cuando se llenan en medio de guerra, trauma, humillación y presión externa, casi nunca producen moderación. Habitualmente producen endurecimiento, producen cerrazón, producen disciplina vertical, producen miedo convertido en método de gobierno. Por eso, más que celebrar prematuramente o simplificar esta crisis, lo que corresponde es examinar con rigor qué están haciendo en esta nueva etapa. Porque tal vez no estamos viendo el cierre de un problema. Tal vez estamos viendo su transformación. Y eso es exactamente lo que vamos a analizar ahora. Hay momentos en la historia en los que el mundo no cambia con una elección. Cambia con un discurso. No cambia con una cumbre. No cambia con un discurso. No cambia con una rueda de prensa. Cambia cuando una potencia decide arrancarle la cabeza al régimen enemigo. Y eso fue exactamente lo que pasó. El 28 de febrero no vimos un ataque más.
No vimos una operación de castigo convencional. No vimos una simple escalada. Vimos una decapitación política en tiempo real. Estados Unidos e Israel eliminaron al líder supremo de Irán. No a un general, no a un asesor, no a un científico, no a una pieza periférica. Eliminaron al vértice, al eje, al símbolo, al hombre que durante décadas encarnó la continuidad ideológica, religiosa, represiva y estratégica de la República Islámica. Ali Jamenei cayó. Y cuando cae el vértice de una teocracia armada, no se abre una simple transición. Se abre una zona de peligro histórico. Porque cuando tú matas al eje supremo de un régimen, solo hay dos posibilidades. O la destruyes o la conviertes en algo todavía peor. Y eso es lo que hoy hay que decir sin maquillaje, sin eufemismos, sin cobardía verbal. Todo indica que esta guerra no ha liquidado el problema iraní. Lo ha mutado. Y esa mutación ya tiene nombre. Mojtaba Jamenei, el hijo del líder muerto, el heredero del apellido, el relevo del trauma, el beneficiario político de una sucesión nacida entre escombros, fuego y humillación nacional. Sí, la Asamblea de Expertos ya lo designó como nuevo líder supremo. Y con esa decisión, la República Islámica acaba de arrancarse la máscara. Porque durante décadas ese régimen quiso vender una ficción, que era una revolución, que era una república islámica, que era una estructura guiada por doctrina, legitimidad religiosa y procedimientos internos. Pero cuando llega la hora de la verdad, cuando cae el padre, cuando el sistema tiembla, cuando el miedo recorre la estructura, ¿a quién colocan arriba? Al hijo. Y eso no es una simple sucesión. Eso es una confesión. La confesión de que la revolución envejeció. La confesión de que la legitimidad doctrinal se agotó. La confesión que el sistema ya no confía ni siquiera en sus propias formas. Y cuando un régimen que decía odiar la monarquía termina refugiándose en la sangre, entonces ya no estamos ante una república revolucionaria. Estamos ante una dinastía blindada por las armas. Eso es lo que ha nacido. Una teocracia dinástica en estado de guerra. Y aquí hay que decir otra verdad incómoda. Muchos celebraron la eliminación de Ali Jamenei como si fuera el principio del derrumbe total del sistema. Como si bastara con coartar la cabeza para matar el cuerpo. Como si una teocracia de más de 4 décadas fuera a evaporarse automáticamente con una sola operación
por precisa que fuera. Y no, la historia no funciona así. A veces, matar al líder no desordena al régimen, lo compacta. A veces no lo debilita, lo endurece. A veces no lo divide, lo fanatiza. Porque el líder muerto puede convertirse en mártir. El hijo puede convertirse en heredero del agravio. Y el aparato represivo puede aprovechar este shock para absorber todavía más poder. Y eso es exactamente lo que hoy empieza a perfilarse en Irán. Mojtaba no llega como reformista. No llega como figura de reconciliación. No llega como puente entre facciones. No llega como rostro civil. No llega como símbolo de moderación. Llega como hijo del líder asesinado. Y ese dato lo cambia todo. Porque ya no es solo un sucesor. Es una bandera de continuidad, una bandera de resistencia, una bandera de venganza, una bandera de sobrevivencia. Y cuando un régimen en guerra le entrega el poder al hijo del líder abatido, no está abriendo una fase de calma. Está construyendo un relato de sangre. Un relato donde la herida se convierte en legitimidad. Donde el apellido se convierte en escudo. Y donde el nuevo líder no gobierna desde la normalidad. Gobierna desde el trauma. Y los regímenes que no se organizan o que se organizan desde el trauma raramente se vuelven moderados. Por lo general, esos regímenes se vuelven más duros, más desconfiados, más paranoicos, más vengativos, más represivos, más dependientes de quienes controlan las armas. Por eso la pregunta no es solo ¿quién manda ahora en Irán? La pregunta es ¿qué tipo de régimen están haciendo del cadáver de Ali Khamenei? Y la respuesta hasta ahora huele a esto. Menos república, menos clericalidad tradicional, menos equilibrio interno, menos margen político y más cuartel, más guardia revolucionaria, más aparato, más miedo, más lógica de sitiado, más voluntad de resistir aunque el país entero se hunda. Este es el verdadero peligro. No un Irán derrotado, un Irán endurecido. No un Irán post-revolucionario. Un Irán post-Jamenei más oscuro, más militarizado, más encapsulado y probablemente más convencido de que cualquier señal de flexibilidad equivale a suicidio. Y aquí es donde la euforia militar empieza a chocar con la realidad política.
Porque sí, desde el punto de vista operativo, la campaña fue demoledora. Estados Unidos e Israel exhibieron superioridad aérea, golpearon infraestructura estratégica, dañaron cadenas militares, desorganizaron capacidades y dejaron en claro que pueden seguir golpeando cuando quieran. Eso nadie lo niega. Pero una guerra no se gana solo destruyendo. Se gana sabiendo para qué destruye. Y ahí aparece la gran grieta de esta crisis. Israel parece tener un objetivo comprensible: reducir radicalmente la amenaza estructural iraní. Pero del lado estadounidense, lo que se ha escuchado ha sido una mezcla errática de pretextos, impulsos y justificaciones superpuestas. Un día se habla de misiles, otro día nuclear, después cambio de régimen, luego intuición presidencial, más tarde amenaza inminente y por debajo de todo, un viejo deseo de castigo. Eso, en televisión, puede sonar energético. Es estrategia. Pero en estrategia suena peligrosamente improvisado. Porque si tú no defines con precisión qué estás persiguiendo, la guerra empieza a definirte a ti. Cada nuevo misil enemigo te empuja. Cada sobresalto del mercado te condiciona. Cada caída en las encuestas te presiona. Cada imagen de destrucción te obliga a redoblar o a justificar. Y cuando eso ocurre, ya no mandas tú. Manda la inercia del conflicto. Ese es el riesgo de Donald Trump. No solo que haya abierto una guerra, sino que la haya abierto sin una doctrina clara para el día después. Y una presidencia impulsiva, rodeada de aduladores, cortesanos y oportunistas, es especialmente peligrosa en ese escenario. Porque cuando el líder necesita aplauso constante, retirarse le parece humillación. Acotar objetivos le parece debilidad. Aceptar límites le parece derrota. Y detenerse a tiempo le parece cobardía. Entonces aparece la tentación más destructiva de todas: seguir bombardeando hasta fabricar una victoria incontestable. Pero la victoria incontestable en Oriente Medio es casi siempre una ilusión carísima. Se puede destruir una refinería. Se puede destruir una base. Se puede destruir una cadena de mando. Se puede destruir un palacio. Se puede destruir un líder. Pero no necesariamente se puede destruir el significado político de esa destrucción. A veces, de hecho, ese significado se vuelve contra ti. Matas al patriarca y fabricas al heredero. Humillas al régimen
y le regalas una narrativa de resistencia. Golpeas su centro y fortaleces a sus sectores más duros. Eso es lo que hoy hay que entender. La muerte de Ali Khamenei no cerró la crisis, la reconfiguró y lo hizo en una dirección posiblemente más peligrosa. Porque Mojtaba no llega solo. Llega empujado por una estructura que ya no piensa en apertura. Piensa en sobrevivencia. Piensa en endurecimiento. Piensa en purga. Piensa en disciplina vertical. Piensa en blindaje total. Y cuando una estructura piensa así, la negociación deja de ser prioridad. La prioridad pasa a ser esta: aguantar, resistir, castigar al disidente y preparar la próxima ronda. Eso convierte esta sucesión en algo muchísimo más grave que una simple formalidad institucional. La convierte en el nacimiento de un régimen más desnudo, más honestamente autoritario, más crudamente dependiente de su aparato militar. Y si eso se consolida, la gran ironía será brutal. La operación que debía quedar o quebrar el corazón del sistema podría haberle injertado un corazón más duro. Ahora, sumemos otro elemento: la energía. Porque esta guerra no se queda en Teherán, no se queda en Tel Aviv, no se queda en Washington, no se queda en un mapa de blancos militares. Esta guerra toca Hormuz. Y cuando tocas Hormuz, tocas la economía mundial. No hace falta cerrar completamente el estrecho. Basta con volverlo incierto. Basta con sembrar riesgo. Basta con hacer sentir a los mercados que la normalidad pende de un hilo. Y entonces todo empieza a temblar. Sube el petróleo, sube el gas, se presionan las cadenas logísticas, se recalienta la inflación, se complican los bancos centrales, se encarece el transporte, se encarece la producción, se encarece la vida. Y cuando se encarece la vida, la épica militar se encoge. Ese es otro punto ciego de esta guerra. Estados Unidos puede tener bombas, puede tener portaaviones, puede tener superioridad aérea, puede tener satélites, inteligencia y dominio operacional. Pero hay algo que no controla completamente: la paciencia del consumidor. El votante estadounidense puede no saber nada de la Asamblea de Expertos de Irán. Puede no entender la lucha entre aparato clerical y guardia revolucionaria. Puede no seguir la lógica de la sucesión dinástica.
Pero el votante estadounidense sí entiende cuánto cuesta llenar el tanque. Sí entiende cuánto paga por moverse. Sí entiende cuánto la guerra le entra o cuando la guerra le entra por el bolsillo. Y en ese momento, la Casa Blanca entra en zona de riesgo. Porque una guerra cara, ambigua e inflacionaria empieza a perder brillo. Y cuando pierde brillo, aparecen las grietas políticas. Pero todavía hay algo más peligroso. La dimensión regional. Irán no necesita derrotar a Estados Unidos para envenenar el tablero. Le basta con expandir la ansiedad. Le basta con recordarles a los países del Golfo que su vitrina de estabilidad puede romperse. Le basta con tocar infraestructuras, rutas marítimas, socios vulnerables y teatros periféricos. Le basta con convertir la región en un territorio donde nadie se sienta completamente a salvo. Y eso tiene un efecto devastador. Porque esos países apostaron su futuro a una promesa muy concreta: ser el oasis de orden en medio del caos. Pero cuando el caos llega a sus puertas, esa promesa se agrieta. Y si se agrieta, no cae solo una narrativa diplomática. Tiembla un modelo de inversión, turismo, logística, poder blando y proyección internacional. Entonces, la guerra deja de ser un enfrentamiento bilateral. Se convierte en una estructura de contagio, en una estructura de arrastre, o que arrastra, que filtra miedo, que obliga a recalcular alianzas, que desordena mercados, que empuja a actores secundarios a moverse y que vuelve mucho más difícil cualquier intento de salida limpia. Esa es la naturaleza real de este conflicto. No una guerra quirúrgica, una guerra con capacidad de derrame sistémico. Ahora volvemos al interior de Irán. Muchos imaginaron que, muerto Ali Khamenei, la sociedad saldría en masa. El régimen perdería control y el sistema se partiría. Pero la guerra hace otra cosa. La guerra congela el tiempo político interno. Le da oxígeno al aparato. Le da coartada a la represión. Le da argumento al control. Le da justificación a la purga. La guerra le da lenguaje patriótico al miedo. Y así, lo que en otro contexto podría ser protesta, en contexto de guerra, se convierte en silencio tenso. No porque el pueblo adore al régimen,
sino porque el aparato todavía sabe administrar terror. Por eso Moctavá puede ascender sin necesidad de entusiasmo popular. No necesita amor, no necesita control, no necesita legitimidad profunda. Necesita obediencia funcional. Moctavá no necesita consenso. Necesita un sistema suficientemente cerrado para impedir que el shock se transforme en colapso. Y si la Guardia Revolucionaria está detrás, al lado o por encima de esa transición, entonces el cuadro se vuelve aún más sobrio. Porque lo que emerge ya no sería simplemente una teocracia autoritaria. Sería una teocracia crecientemente militarizada bajo fachada de sucesión clerical. Traducido al lenguaje más claro posible, menos religión como autoridad real, más fusión como columna vertebral del sistema. Y aquí aparece el mayor fracaso potencial de esta guerra. No que no haya destruido suficiente, sino que puede haber destruido de una manera que fortalezca exactamente a quienes menos convenía fortalecer. Fortaleció a los duros, a los paranoicos, a los que creen que toda apertura es traición, a los que sacan poder del miedo. Fortaleció a los que convierten cada ataque externo en licencia para aplastar por dentro. Ese es el verdadero monstruo que puede estar naciendo. No un Irán moderado por el trauma, un Irán radicalizado por él. Entonces, ¿qué debería hacer Donald Trump? Aquí es donde la política seria exige sangre fría, no testosteronas televisiva. Sangre fría. Si el objetivo era degradar capacidades militares, castigar al régimen, interrumpir sus cadenas de amenaza y marcar un límite de hierro, entonces el momento para pensar en un punto de cierre se acerca. Porque cada día adicional de guerra puede producir menos ganancia militar y más costo político, económico y regional. Seguir bombardeando por orgullo es la receta del desastre. Seguir bombardeando porque el enemigo no se rindió como un guión de televisión es la receta del desastre. Seguir bombardeando porque para obtener una ovación que los mercados y las encuestas no están dando es la receta del desastre. Porque una guerra sin salida clara se convierte en desgaste. Y el desgaste, tarde o temprano, devora incluso al que parecía
invencible. Los riesgos son evidentes. Uno, que el petróleo vuelva a dispararse con cualquier nuevo sobresalto. Dos, que la opinión pública norteamericana se agote. Tres, que el régimen iraní convierta a la mera supervivencia en victoria narrativa. Y cuarto, que el nuevo liderazgo concluya que la única forma de no volver a vivir una decapitación semejante es blindarse con una disuasión todavía más extrema. Ese último punto debería helar la sangre de cualquiera que piense estratégicamente. Porque una guerra destinada a impedir una amenaza futura podría estar acelerando la convicción de que esa amenaza es indispensable. Los regímenes sitiados no siempre aprenden la lección que tú quieres enseñarles. A veces aprenden exactamente la contraria. Y si Mojtaba Jamenei termina consolidándose como líder de una estructura más cerrada, más militar y más obsesionada con sobrevivir a cualquier costo, entonces la muerte del padre no habrá sido el principio del fin. Habrá sido el bautizo de una fase nueva, más tensa, más vengativa, más larga y posiblemente más difícil de contener. Eso es lo que hay que entender hoy. No estamos viendo una victoria limpia. Estamos viendo una mutación peligrosa. No estamos viendo el cierre de un ciclo. Estamos viendo el nacimiento de otro. No estamos viendo el fin del régimen como problema. Estamos viendo su posible recomposición bajo una forma más cruda. Estamos viendo más apellido, más aparato, más trauma y más cuartel. Y si Washington no entiende eso, si sigue confundiendo capacidad destructiva con inteligencia estratégica, si sigue celebrando el golpe sin leer el régimen que emerge después del golpe, entonces podría descubrir demasiado tarde una verdad histórica brutal. Matar al padre no resolvió el conflicto, solo preparó el ascenso del hijo. Y ese hijo no llega para cerrar la herida, llega para administrarla, para explotarla, para convertirla en doctrina, para gobernar desde ella, para usar el miedo como cemento y para decirle a su aparato que la única salida es endurecerse todavía más. Eso significa que la guerra no ha terminado donde muchos creían. Apenas entró en una fase más oscura, más imprevisible, más emocional, más ideológica, más peligrosa. Porque cuando un régimen herido se convierte en dinastía sitiada y esa dinastía se apoya en militares, mártires, propaganda y miedo, lo que nace no es estabilidad. Lo que nace es una bomba de tiempo.
Y esa bomba de tiempo no amenaza solo a Irán. Esa bomba de tiempo amenaza al Golfo, amenaza al mercado energético, amenaza a la economía mundial, amenaza a la seguridad regional y amenaza también a la propia Casa Blanca. Si creyó que podía abrir esta guerra sin quedar atrapada dentro de ella. Porque al final, el problema no es solo lo que Trump fue capaz de hacer. El problema es si entendió lo que podía desatar. Y cada día que pasa, la respuesta se vuelve más inquietante. Tal vez no destruyó el problema. Tal vez lo heredó. Tal vez no decapitó al régimen. Tal vez lo obligó a ponerse un rostro nuevo, un rostro más joven, más duro, más disciplinado por el trauma y más dispuesto a sobrevivir, convirtiendo la supervivencia en guerra permanente. Así que no. Esto no es el final. Esto no es la mutación. No es la rendición. Es la composición. No es la paz después del golpe. Es el nacimiento de una fase más venenosa. Y si el mundo todavía cree que todo terminó con la muerte de Ali Khamenei, entonces no ha entendido nada. Porque lo verdaderamente peligroso puede que apenas esté comenzando. Y cuando lo que apenas comienza es una dinastía armada, nacida del trauma, lo que viene no huele a calma. Huele a inteligencia prolongada. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Regálanos tu like, activa la campanita y quédate con nosotros en los próximos contenidos. Tu apoyo mantiene este espacio vivo, libre y completamente sin tapujos. Así es que te esperamos. Hasta la próxima.